Ya está grabando. Ahí sí ven un día que estoy dando clase y no estoy grabando, acuérdenme porfa, porque luego se me va el avión. Pero ya estamos grabando. Ahora sí. Bueno, mientras tanto, Charles Jacquard, fabricante de tejidos, y este es muy clave, había creado un telar que podía reproducir automáticamente patrones de tejidos leyendo la información codificada en patrones de agujeros perforados en tarjetas de papel rígido. Al enterarse de este método, Babbage dice, nos vamos y abandona la máquina de diferencias y se dedica al proyecto de la máquina analítica, que se pudiera programar con tarjetas perforadas para efectuar cualquier cálculo con una precisión de hasta 20 dígitos. Pero bueno, la tecnología de la época no bastaba para hacer realidad sus ideas. Aquí tenemos un segundo factor importante de lo que es la computadora, lo que va a generar este, el futuro de las computadoras, ¿no? El programa. Este Charles Jacquard tiene por ahí un telar, ¿sí? Tiene, pues, fabrica tejidos y ya los tiene, digamos que automatizados, pero tiene, digamos, ciertos patrones que va haciendo dependiendo de cómo se va leyendo unas tarjetas perforadas. Entonces, esa tarjeta perforada prácticamente es lo que ahora conocemos como un programa. Claro, los programas de ahorita, y nos podemos ir a los diferentes tipos de software, están súper complicadísimos, pero digamos que esta era la parte molecular de lo que actualmente es un programa, ¿sale? Entonces, en 1944 se construye en la Universidad de Harvard la Mark I. Está diseñada por un equipo encabezado por Howard H. Aiken. Esta máquina no está considerada como computadora electrónica debido a que no era de propósito general y su funcionamiento estaba basado en dispositivos electromecánicos llamados relevadores. Sin embargo, sí tiene cierta relevancia mencionarla porque a partir de aquí vamos a ver cómo las computadoras tienen una transición de ser analógicas y pasan a ser algo así como eléctricas para por fin más adelante empezar la electrónica, pero vamos aún viendo, ¿no? Todavía no llegamos a ese punto. En 1947 se construye en la Universidad de Pensilvania la ENIAC, la Electronic Numerical Integrator and Calculator, que fue la primera computadora electrónica. El equipo de diseño lo encabezaron los ingenieros John Mockley y John Eckert. Esta máquina ocupaba todo un sótano de la universidad, tenía más de 18,000 tubos de vacío, consumía 200 kilowatts de energía eléctrica y requería todo un sistema de aire acondicionado, pero tenía la capacidad de realizar 5,000 operaciones aritméticas en un segundo. ¿Por qué ocupaba un espacio tan grande o un sistema de aire acondicionado? Porque era gigantesco y porque manejaba grandes cantidades de energía eléctrica. ¿Ok? Esto significa que como estaba fluyendo mucha corriente por todos los circuitos, por toda esta computadora que en general necesitaba ocupar un sótano, no es como una computadora así, una laptop chiquita que tenemos en casa, era literal todo un sistema gigante, o sea, una sola computadora que ahorita podemos tener no sé, en 20 centímetros cuadrados o algo así. No, me pasé, no sé, unos 50 centímetros cuadrados. Eso ocupaba literal un sótano. Entonces, necesitaba su propia pues, refrigeración o su sistema de aire acondicionado porque si no, pues iba a empezar a fallar. El proyecto auspiciado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos culminó 2 años después, cuando se integró a ese equipo el ingeniero y matemático húngaro John von Neumann. Este sujeto es el que propone los elementos mínimos que necesita una computadora para poder denominarse computadora. Estas ideas de von Neumann resultaron tan fundamentales para su desarrollo posterior que él es considerado el padre de las computadoras. Después la EDVAC, que es la Electronic Discrete Variable Automatic Computer, fue diseñada por este nuevo equipo. Tenía aproximadamente 4,000 bulbos. Los bulbos, no sé si alguien llegó a ver
las televisiones de bulbos. ¿Alguien las llegó a conocer? ¿No? Sí, ¿Cómo funcionaban? ¿No a se esas acuerdan? las tenía, sí, bueno, las tenías que prender, les tenías que poner una antena, Pero prendían, eran bien grandes, bien grandes. pero prendían instantáneamente o tenían que qué, algo tenían que Ah, hacer. no, se tenía que calentar Se hasta que ya se tenían que calentar, calentaran y, ajá, exactamente, se tenían que calentar. Era lo así es. mismo con este. Y de hecho, creo que las computadoras que, digo, las televisiones que yo alcancé a conocer, creo que tenían dos, tres bulbos, algo así. Porque con eso tenían como mercurio, tenían un tipo de metal que cuando pasaba la corriente se iba calentando y se iba, Iba ampliando la pantalla, algo así, ajá, las es imágenes. las imágenes, pero estos, Ujú. estos bulbos lo que hacían era como en lugar de tener un cable directo, yo creo que era mercurio, que lo que hacía era que se ensanchaba. Cuando pasa el calor, se va dilatando, no ensanchar, se va dilatando, y esto pues ya va pudiendo pasar la energía paulatinamente, ¿no? No, cosa que ya no pasa ahorita. Ahorita tenemos para ese tipo de funciones, tenemos ay, ya se me fue el nombre. Ahorita les digo, pero tenemos otro tipo de ya elementos electrónicos, los capacitores y todo eso. Pero sí, justamente una televisión antigua, y te hablo antigua de hace unos 30 años, utilizaba estos bulbos, ¿no? Y ya estaban, ya eran novedosos, ¿no? Porque eran dos, tres bulbos por televisión, y tú prendías la tele, te tardaba como unos 2, 3 minutos en calentar, pues decías, no tiene que calentar el bulbo, y ya calentaba y ahora sí ya podías ver. Pero imagínate esperar que 4,000 bulbos, y esto es porque ya estaba nuevecita esta, la EDVAC. Si vamos a ver los que tenía la ENIAC, tenía 18,000. Entonces, aquí ya vamos dándonos cuenta que poco a poco vamos, o bueno, van mejorando lo que sea la parte física de la computadora. Y bueno, dice, usaban un tipo de memoria basado en tubos llenos de mercurio por donde circulaban señales eléctricas sujetas a retardos. Justamente en estos tubos de vacío, en estos bulbos, se les metía un tipo de metal que era el mercurio. Y el mercurio es exactamente, o sea, tiene la misma función que cuando tienes un termómetro de esos analógicos, los de vidrio. Tú te lo pones debajo de la axila cuando tienes calentura o cuando te quieres checar la temperatura. Mediante tu temperatura corporal se va, este, se va dilatando este mercurio, ¿no? Y nos da la medida, ¿no? Pues te traes 35,6, 36,6, ¿no? Te va dando la medida. Entonces, en estos tubos de vacío también lo que hacían era, mediante las corrientes eléctricas, se van calentando y se va dilatando ese mercurio, lo que provoca que pues haya un retardo en las conexiones, ¿no? En todas las señales que va mandando. La idea fundamental de von Neumann fue permitir que en la memoria coexistan datos con instrucciones para que entonces la computadora pueda ser programada en un lenguaje y no por medio de alambres que eléctricamente interconectaban varias secciones de control. Es que literal, no se han visto luego en las películas que el típico inventor, ¿no? Que suena la alarma y luego se mueve una pelotita y esa pelotita tira una pila de dominós, y luego el dominó tira otra pelota y se va haciendo un circuito así, ¿no? A modo de que, no sé, me acuerdo mucho, ¿alguien vio la de Gasparín? Una película de Gasparín donde el papá era inventor y que hacía todo ese tipo de cosas que tenían como pequeños retardos a través de varios componentes. Entonces, era algo muy así. Sin embargo, von Neumann propone que desde adentro de la computadora se empiece a manejar el cuándo sí y el cuándo no se puede mandar una señal. Aquí digamos que todo tenía que estar controlado de un inicio y no podías variar las diferentes señales. O sea, era un ciclo, como si giraras una rueda, giras la rueda y ya no le puedes meter la mano porque o vas a detenerlo o te vas a lastimar. Y von Neumann dice, no, realmente lo que necesitamos hacer es de que esto esté funcionando, pero que nos dé chance de poder nosotros controlarlo mediante algunos comandos o algunos lenguajes, que eso pues
es algo muy, muy propio de ahora, ¿no? Y vamos a ver cómo ha cambiado todo eso, porque me queda corto un poco la diapositiva. Hay cosas que ahorita ya tenemos y que no he anexado realmente a estas diapositivas. Bueno, vamos otra vez a la máquina analítica de Babbage. Todo este desarrollo de las computadoras suele clasificarse por generaciones y el criterio que se determinó para determinar el cambio de generación no está muy bien definido, pero resulta aparente que deben tomarse en cuenta al menos los siguientes criterios. Uno, la forma en que están constituidas. Y sí, la forma en que están constituidas marca mucho de cómo se hacen las generaciones de computadoras. Y dos, la forma en la que el ser humano se comunica con ellas. Entonces, vamos a ver la primera generación. En esta generación había un gran desconocimiento. Vamos a olvidarnos un poquito de lo que ya vimos y vamos a ver dónde vamos acomodando la máquina analítica de Babbage o la otra de Jacquard. Ahorita vamos a ir viendo por dónde van entrando, en qué generaciones. Porque por decir esta de Charles Babbage, a mí se me hace más como de la segunda generación. Ahorita lo comprobamos. Dice, en esta generación había un gran desconocimiento de las capacidades de las computadoras, puesto que se realizó un estudio en esta época que determinó que con 20 computadoras se saturaría el mercado de los Estados Unidos en el campo de procesamiento de datos. Y sí, estamos hablando de que cuando es la primera generación, estamos hablando de 1920, 1930, más o menos. este, Empiezan por ahí y abarcan hasta la década de los 50. Entonces, imagínate que nosotros podamos volver en el tiempo y que llevemos nuestra computadora, así, la que tenemos. Volvemos en el tiempo y llevamos nuestra laptop HP, ¿no? O la Lenovo que ahí tenemos en casa. Entonces la llevamos a 1950. A lo mejor tú le puedes decir mira, para empezar, no tendría mucha utilidad porque todavía no existen en ese entonces las redes, entonces no hay comunicación como la tenemos ahorita. Ofrécesela a alguien así en la calle, a lo mejor se la vas a ofrecer a un granjero y te vas a decir, mira mi computadora, vengo del futuro, ¿y esto para qué me sirve? No, pues puedes hacer un documento, te va a decir, ¿por qué no lo puedo escribir con la mano? ¿Qué? Aquí hay un rechazo muy grande por parte de la sociedad porque realmente no saben el potencial y realmente las actividades en ese entonces no sirve como tanto, ¿sí? Entonces, por eso determinan que con 20 computadoras que un día puedan hacer, que se puedan, digo, porque tampoco era cosa fácil, no es como una manufactura ahorita que salen 30,000 computadoras en un día de una maquila ya con los chinos o algo así. Entonces, dicen, no, hombre, con 20 la armamos para todos Estados Unidos, con eso. Y porque nada más la vamos a ocupar, digamos que, pues con los militares, ¿ok? Porque incluso no creo que en ese entonces haya habido empresas tan grandes que no pudieran solucionar sus cosas con una calculadora y con registros en papel. Entonces, bueno, se conoce como la primera generación. Estas máquinas tienen las siguientes características. Estaban constituidas por medio de tubos de vacío o los bulbos y eran programadas en lenguaje máquina. Lo rescatable de aquí es que ya podían programarse en cierto lenguaje. En esta generación, las máquinas son grandes y costosas. Son grandes porque justamente hablábamos, una de las primeras computadoras ocupaba un sótano. Entonces no era nada más como que pudieras decir, pues yo compro una computadora y me la llevo a mi casa. Para empezar, tienes que tener una casa con el tamaño suficiente y o vives tú ahí o vive la computadora, ¿no? La computadora también no la puedes tener sin ciertos parámetros de humedad, de ventilación, de cierta temperatura, porque te está jalando. Y aparte el recibo de la luz te va a llegar, pero bien chido. Entonces, estas computadoras son muy grandes, muy costosas, son muy bromosas. Por ahí en 1951 aparece la UNIVAC, la Universal Computer, que fue la primera computadora comercial, disponía de 1,000 palabras de memoria central y podía leer cintas magnéticas. Se utilizó para procesar el censo de 1950 en los Estados Unidos. Entonces, aquí ya vemos que para 1950 ya no nada más lo utilizaba, digamos, como que la Secretaría de Defensa, o sea, todo lo de militar, ¿no? También lo empiezan a utilizar ciertas instituciones para llevar a cabo un censo, ¿sí?
algo infalible de cierta manera. Entonces creo que este censo sí tuvo cierta relevancia al ser el primero que fue procesado por una computadora. En las dos primeras generaciones, las unidades de entrada utilizaban tarjetas perforadas. Recordemos que fue ¿quién fue? ¿Jacquard? No me acuerdo cómo se llama el que tenía su máquina. No, sí, Jacquard era el fabricante de tejidos. Entonces, cuando Babbage se entera de esto, dice, yo aquí dejo la mía, mi máquina de diferencias, y me voy con Jacquard por la computadora esta, ¿no? La que él tiene que puede, dependiendo cierta entrada, me va a dar una salida y siempre que le doy otra entrada diferente, me va a dar otra respuesta. Entonces, aquí él se encuentra la primera vez con un programa y eso fue lo interesante, que ya se podían utilizar a manera de que tus indicaciones, lo que ahorita nosotros podemos simplificar con un enter, o sea que nosotros, no sé, que queremos abrir un archivo aquí en nuestra computadora, le damos selección y luego enter. Es más, la pongo más fácil. Lo que hacemos con el dedo cuando queremos abrir WhatsApp. Abres tu celular, lo desbloqueas. ¿Qué haces para entrar a WhatsApp? Pues nada más le picas, ¿no? Le picas al botoncito verde y ya. Entonces, justamente era esto, una instrucción. Las instrucciones estaban basadas en tarjetas perforadas. Estas, después de que Jacquard las traía en sus telares, son retomadas por Hermann Hollerith, quien además fundó una compañía que con el paso del tiempo se iba a conocer como la IBM, la International Business Machine. Después se desarrolló por la IBM 701, de la cual se entregaron nada más 18 unidades entre 1953 y 1957. O sea, 4 años se tardaron en entregar 18 unidades de este tipo de computadoras. Posteriormente, la compañía Remington Rand fabricó el modelo 1103 que competía con la 701 en el campo científico, por lo que la compañía desarrolló la 702, la actualizó, y la cual presentaba problemas con memoria. Debido a esto, pues no duró mucho en el mercado. La computadora más valiosa de la primera generación fue la IBM 650, de la cual se produjeron varios cientos. Este computador usaba un esquema de memoria secundaria llamada tambor magnético, que es el antecesor a los discos actuales. Yo creo que esa sí la alcanzaron a ver varios, o al menos en películas la podemos ver, no sé, cuando ven el cine antiguo y que ven que era una cinta magnética donde ahí se pasaban las imágenes de una película. Algo similar, no del mismo modo, pero algo muy similar. Entonces, la computadora más exitosa de la primera generación fue la IBM 650, de la cual se produjeron varios cientos. Ah, ya, eso ya se lo leí. Otro modelo es la computadora que se pueden situar en los inicios de la segunda generación son la Univac 80 y 90, la IBM 704 y 709, la Burroughs 220 y la Univac 1105. Entonces, definiendo ya nada más la primera generación. Primera generación tienden a ser muy costosas, están muy aparatosas, tienen ciertas necesidades de enfriamiento, de que no caben nada más así en una mesa como las de ahorita. Tienen ciertas cosas, ¿no? Y la programación mediante tarjetas perforadas. Esto supone un problema porque para ese entonces se hacían no sé, tú metías una tarjeta perforada y empezaba a hacer un ciclo. Imaginémonos, no sé, una compañía que está haciendo suéteres y cada suéter está tejido y cada suéter tiene cierto patrón, ¿no? De cosido. Y de repente te dice tu jefe, ¿sabes qué? Yo ya de eso ya no quiero, necesito que me hagas el otro modelo. Sacabas la tarjeta, metías la otra que era de ese modelo y órale, a empezar a producir ahora con otro tipo de tejido, con otro tipo de tela, sabrá Dios. Es una idea que te quiero dar así para que más o menos lo entendamos. Aquí empieza otro de los problemas que el ser humano se intenta resolver. ¿Qué pasa si el chavo o la chava que está manejando las tarjetas perforadas, qué pasa si se enferma y no viene? Pues va a estar difícil que alguien tenga, a pesar de que ahorita lo podemos entender muy, muy fácil, a lo mejor en ese tiempo era como que no, pues yo no deseo mover esa máquina. ¿Cuántas veces nuestras mamás le tienen miedo al celular, no? Y digamos que no es la cosa tan difícil.
Entonces, imagínate un monstruote de máquina y, a ver, no, pues tú le mueves así, así, así. No era tan fácil. Entonces, nos enfrentamos al primer problema. ¿Qué pasa si la persona que me va a operar aquí, si no está? Bueno, pues ponemos un reemplazo. ¿Qué pasa si una de esas tablas perforadas se me daña? Pues tengo que tener varias, ¿no? O sea, tengo que tener varias listas. Y si un día se te acaban todas, y digo, no creo que sea como que, ah, sí, enchila mesa y luego otras dos más. O sea, no era tan fácil. Entonces aquí todos los que están en las empresas empiezan a ubicar que la cuestión del programa y digamos el operador empiezan a representar algo que es un área de oportunidad y que pudiéramos cambiar. Entonces, para ahí nos vamos a la segunda generación. Cerca de la década de 1960, las computadoras siguen evolucionando, se iba reduciendo su tamaño y crecía su capacidad de procesamiento. También en esta época empezó a definir la forma de comunicarse con las computadoras que recibía el nombre de programación de sistemas. Aquí ya prácticamente te dan el chance de que en la computadora misma tú te puedas comunicar con ella, pero con ciertos comandos. O sea, no es como que puedas llegar con la computadora y decirle, hola, quiero hacer este proceso. No, tenías que estudiar ciertos comandos. ¿Qué pasaba? Seguías con el mismo problema de la persona especialista en la programación, ¿no? Sin embargo, ya no tenías que estar gastando en estar teniendo aditamentos especiales para tú poder hacer la programación. De cierta manera es más fácil. Imagínate que con un comando, no sé, volvemos a actualizar la fábrica de las que les platicaba ahorita, ¿no? De tejidos. A ver, vamos a hacer tejido en forma de cruz. Y ya le ponías cruz y ya te empezaba a dar el tejido, ¿no? Ahora ya quiero, no sé, tejido crochet. Ah, bueno, le escribas crochet y ya empezaba a hacer otro tipo de patrón, ¿no? Es un ejemplo muy bobo, pero es nada más para que nos demos cuenta de cómo más o menos funcionaban. Características de las computadoras de esta segunda generación son las siguientes. Están construidas con circuitos de transistores. Ojo, ya no están los bulbos. Los transistores electrónicamente sirven como puertas. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo hacia dónde vaya a estar orientado el transistor, te va a decir si pasa la energía, no sé, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como lo acomodes. Pero en general te va a funcionar como una puertita. O pasas o no pasas. Y aquí volvemos a lo que les dije desde un principio. La computadora digital nada más va a entender una de dos, abierto o cerrado, ceros o unos. Y cuando digo cero, equivale a cerrado y cuando digo uno, equivale a abierto, ¿no? O sea, que está pasando la energía. Se programa en nuevos lenguajes llamados lenguajes de alto nivel. Aquí ya nos quitamos la monserga de traer por ahí una tableta perforada y empezamos a programar. Sí, sigue el problema aún de que no cualquiera la puede utilizar, pero pues es menos problema ahorita. En esta generación las computadoras se reducen de tamaño y son de menor costo. Aparecen muchas compañías porque ya muchas compañías dicen, oye, por aquí hay futuro. Sí, empiezan a visualizar el futuro. Y las computadoras son bastante avanzadas para su época, como la serie 5000 de Burroughs y la Atlas de la Universidad de Manchester. Las computadoras de esta generación fueron la Filco 212, la Univac M4060, la Control Data Corporation modelo 1604, seguida por la serie 3000, la IBM que empezó con la 701 ya va en la 709 y sacó al mercado la 7090, la National Cash Register, que empezó a producir máquinas para procesos de datos de tipo comercial e introdujo la NSR 315. Ahora, ojo, esto también es parte clave. Ya aquí, ya si ves, ya hay un chorro de compañías que están empezando a ver computadoras, computadoras, y empiezan esa carrera tecnológica. Pero al menos la IBM empieza a darse cuenta que no nada más los militares ocupan computadoras, no nada más las grandes empresas o las grandes fábricas o los grandes procesos necesitan computadoras. Empieza a bajar la National Cash Register, que es una forma de nosotros, bueno, de las personas que pudieran estar en el servicio al cliente,
que pudieran llevar con mayor facilidad las cuentas, ¿sí? Digo, no sé si les ha pasado que ahorita van a una tiendita y, no sé, pagan uno de 200 y te van a cobrar 22 pesos. La gente utiliza la calculadora. A ver, 200 menos 22 y ya saben qué onda con tu feria, ¿no? Y si les das los 2 pesos para que te regresen 180, a veces se quiebran y no saben qué onda. Bueno, eso no pasaba antes. Antes la gente, pues la que estaba cobrando, sabía cobrar y cobraba con la cabeza y sabía, ¿no? Una suma. Pero ahora no, ahora ellos bajan con la instrucción de para qué batallas. Y aquí tú le metes cuánto, te da la feria y sobre todo te va diciendo cuánto vas ganando, ¿no? Te va haciendo un conteo. Esto para los jefes o para los que tienen ahí gente empleada en cajas registradoras, pues conviene mucho porque son informaciones que van a estar ahí y que se van a ir representando, que se van a ir almacenando y al final del día ya no necesitas hacer un conteo o nada más confiar en ese conteo final a ver cuánto ganamos, cuánto gastamos. Ya tienes una referencia en papel que te dice, ¿sabes qué? Aquí debe de haber tanta lana y nada más lo que tiene que hacer la de la caja tiene que cuadrarla, que le quede, ¿no? Luego tenemos la Radio Corporation of America, que introdujo el modelo 501 que manejaba el lenguaje COBOL para procesos administrativos y comerciales. Ya cada vez se va abriendo más el abanico hacia dónde podemos llevar las computadoras. Y la tercera generación está muy interesante también porque aquí ya pasamos de bulbos a transistores y ahora vamos a ver los resultados de los progresos de la electrónica. Todos estos progresos y los avances de la comunicación con las computadoras en la década de los 60 surge la tercera generación de computadoras. Se inaugura con la IBM 360 en abril de 1964. Empezamos en el año, en las primeras generaciones, en la década de los 50, calcula a lo mejor 55, 9 años después ya estamos en la tercera generación. Aún no llegamos a lo bueno, pero pues ya estamos mejorando muchas cosas. Características de estas computadoras son las siguientes. Su fabricación electrónica está basada en circuitos integrados. Esto es mucho mejor. ¿Alguien sabe qué es un circuito integrado? ¿Alguien ha visto un circuito integrado? Sí, buenas tardes. Sí, es como un dispositivo con 100 pies que tiene varias patitas Ajá. y es para aplicaciones, va como para digital, no sé. Yo lo había visto en un equipo de programación. Ok, fíjate, los circuitos integrados es lo que nosotros conocemos coloquialmente como chips o microchips. Son, sí, ciertamente estructuras muy pequeñitas, pero donde digamos, así, y vamos a hacer un dibujo así a grandes rasgos, no estamos en clase de electrónica, pero digamos que un transistor tiene así, el general tiene así como que una medida de, a lo mejor 1 centímetro, ¿no? Algo así. Comparamos el bulbo sí eran un poquito más grandes. Al menos los que yo conocí estaban como de 3, 4 centímetros, ¿no? Luego ya tenemos el transistor, que está así chiquitito, ¿no? Y a lo mejor hasta más recortadito para que tenga espacio, ¿no? Un poquito más recortadito que tenga así su espacio. Y aquí, esto es un transistor y aquí dependiendo su polaridad. Un circuito integrado es algo que pudiéramos ver así, miren. No soy muy bueno dibujando, menos aquí. Es una tablita, a lo mejor un poquito más gordita, algo así. Y tiene patitas, justamente como dice el compañero, parece un 100 pies. Estas son conexiones, y no siempre, pero al menos de lo que yo quiero entender de la tercera generación. Aquí adentro, bueno, esto digamos que mide 1 centímetro y este digamos que mide 3. Así que como que por muy largo, ¿no? De 3 a 2 centímetros, pero ya por muy largo. Bueno, este circuito integrado, digamos un AND que tiene 8 patitas por los lados. Dos, cuatro,
Y no mide más de 2 centímetros, no mide más de 2 centímetros. Este circuito tiene como 10 de estos aquí adentro. 10. No crean que así, obviamente no tiene la carcasita esta, este, sí, no es como tal así. Lo tiene muchísimo más chiquito, pero hay como unos 10 adentro, unos 8 de estos adentro. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros así viéndolo muy sencillo, si nosotros tuviéramos que ocupar un espacio de 10 centímetros, ¿sí? Para esto y que cada uno de estos elementos electrónicos merezca su parte de energía, con la misma o con menos energía de lo que puedes energizar a energizas a este y aparte te da 10 veces o hasta 15 veces la función de este, ¿sí? Acuérdense que el transistor lo que nos hace es como que abrirnos la puerta o abrirle la puerta a una señal dependiendo hacia dónde la queremos mandar. Entonces, los circuitos integrados vienen a decirle a los transistores, quítate que ahí te voy. Sigue habiendo transistores en las computadoras, ¿eh? Pero ya para efectos un poquito más específicos, estamos a lo mejor hablando de la etapa de potencia de una computadora, o sea, de donde la conectamos o donde cargamos la base central, pues a lo mejor ahí vamos a encontrar unos transistores, pero para cuestiones de lógica, vamos a encontrar circuitos integrados, los que ahora ya conocemos como microchips, o bueno, a la actualidad más, los nanochips. Así que ya es una cosita súper chiquitita, yo creo que de medio centímetro, pero tendrá que haber unos 100 transistores, o tiene la misma resultancia de tener 100 transistores distribuidos en todo un proceso, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir viendo cómo se va haciendo todo más chiquito, más funcional. El hecho de que esté más chiquito, eso también habla de que utiliza menos energía. Menos energía igual a menos calor. Ya no necesitas tener una computadora en completa refrigeración. Y lo pueden ver, ¿a poco las computadoras de ustedes tienen ahí el clima? A lo mejor sí, ¿no? Que sería lo ideal. Si estamos trabajando todo el día en computadora, pues sí estaría bien que tengamos clima, pero pues no es meramente necesario, no es tan necesario para continuar el buen funcionamiento de nuestras computadoras. Y bueno, aquí empieza a aparecer algo más, los sistemas operativos. Su manejo es ahora por medio de los lenguajes de control de los sistemas operativos. Y un sistema operativo lo podemos conocer como Windows en todas sus variantes, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows HP, Windows XP, el Vista, el que quieras. Esos son los que conocemos ahorita. En su momento tuvieron que haber sido sistemas operativos un poquito más humildes, un poquito más sencillos, pero a fin de cuentas, el sistema operativo lo que te permite es tener una interfase y una forma de comunicación de la computadora y el ser humano. Por eso la tercera generación se va basada en dos cosas, en lo que planteamos desde el principio. Mejora su estructura física y mejora también la forma en cómo los seres humanos nos podemos comunicar con ella. Denme chance de cambiar de sesión. Vamos para la última y ahorita nos conectamos. Denme 2, 3 minutos.